decimos, bueno, entonces, ¿por qué se está usando? Hay algo que aquí también es importante para mí, como que ustedes entiendan y empiecen a pensar y empiecen como a entender también, por ejemplo, la utilidad que tenemos en herramientas como la minitelemetría, el NOVI para los países que ya está habilitado, y es que ahora empezamos con esa tendencia de hablar mucho de parto respetado, de que la mamá tenga movilidad, que se pueda movilizar, pues mientras mayormente, pues como tenga mayor movilidad en el área, pues obviamente sus dolores y su trabajo de parto va a ser mucho mejor. Entonces, la forma más fácil de hacerlo, independiente si es alto riesgo o bajo riesgo, es simplemente, obviamente, dejarla de monitorizar. Entonces, la mamá no va a estar monitoreada continuamente para poder facilitarle ese proceso de trabajo de parto. Entonces, hay que empezar como a ver la utilidad que tenemos en herramientas como la monitorización inalámbrica para precisamente poder aportar a esos dos factores, a la movilidad de la mamá, a mejorar las condiciones del parto, del trabajo de parto, pero adicional no aumentar como esos riesgos que pueden haber por el tema de mortalidad prenatal o por algún tema de que no lo estoy monitoreando o identificación temprana de una hipoxia, por ejemplo. Entonces, para que entendamos un poquito, cuando yo les hablo de hipoxia y es que es identificación de falta de oxígeno, ¿qué es lo que está pasando o cómo es la vía realmente o cómo se interpreta la frecuencia cardíaca fetal? Entonces, aquí tenemos lo que es la vía del oxígeno que me llega al bebé. Entonces pasa del ambiente a los pulmones, va al corazón, va a la parte vasculatoria, va al útero, después atraviesa la placenta, finalmente va al cordón y finalmente va a mi bebé. Entonces, digamos que si hay algún tipo de interrupción de esta vía, se me va a empezar a notar que va a haber, por ejemplo, señales de desaceleraciones prolongadas o tardías o variables. Entonces ahí voy a empezar a ver que existe algún tipo de más importante porque yo debo estar pendiente de esa frecuencia cardíaca fetal para poder identificar a tiempo la probabilidad de una acidosis metabólica o una acidemia metabólica. Pero entonces ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué es eso? Entonces ya lo que con esa vía de oxígeno, el bebé depende de la madre completamente para ese intercambio que existe entre oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, esas concentraciones obviamente deben ser adecuadas y debe haber una irrigación uterina, transferencia placentaria por medio de esta vía que estamos viendo acá. Entonces, si hay alguna interrupción en cualquiera de estos puntos, ya se empieza a detectar lo que es la hipoxia fetal. Entonces, por eso me va a lo que hay, pues la forma como compensa eso es que conduce inmediatamente a la acidosis. Y cuando son graves y agudas, que pueden durar horas o incluso pueden durar días o semanas, pues obviamente ahí ya me va a llevar a lo que es a una consecuencia de morbilidad o mortalidad significativa. Entonces es muy importante poderla detectar a tiempo y poder saber que hay falta de oxígeno para evitar estas posibles complicaciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Nati, a eso también se le llama estado fetal no tranquilizador, que ya está llegando a una acidosis metabólica, entonces hay que estar pendiente ya de la monitoría fetal para mirar si realmente el niño está para nacer o no. Exacto, entonces hay que estar súper pendiente de esos factores que me van a indicar poder tomar una decisión a tiempo. Gracias, Nati. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos o cómo llamamos eso? ¿Cuál es la evaluación que se realiza? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué significa? Nos tenemos que preocupar respecto a algo y cómo se maneja. Entonces, son como las tres cosas que debemos hacer durante el monitoreo fetal: evaluación, interpretación y el manejo. Entonces, ¿cómo se puede llamar? Desaceleraciones tempranas que van ocurriendo. Entonces puede ser porque hay una compresión de la cabeza y entonces ahí tenemos que hacer un manejo adecuado y decir, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Podemos hacer un examen cervical o podemos evaluar otros factores que de pronto me estén afectando y ahí empezar a descartar para ver si definitivamente lo que me está causando es una hipoxia y tomar una decisión con tiempo respecto a ese bebé. Entonces, ¿cuáles son las pautas para la interpretación de la frecuencia fetal? Entonces ahí es donde aparecen los valores que ya ustedes han escuchado en varias ocasiones y es la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, las desaceleraciones
y los cambios o tendencias a largo tiempo. Estos factores que menciono aquí están muy relacionados con la clasificación de patrones de frecuencia cardíaca según la Federación Internacional de Ginecobstetricia, que ustedes también la han escuchado muchísimo, y de hecho hace parte de nuestro sistema de alarmas que tenemos dentro de Trium, donde él cataloga eso en 3 fases: normal, sospechoso o no tranquilizador, como mencionó Nati, y patológica. Entonces, normal es que el patrón de frecuencia cardíaca es completamente normal durante el trabajo del parto, y las 5 características entran en la categoría de tranquilizadora, o sea, no hay ninguna que esté fuera de los rangos normales. Amarillo me lo va a alarmar incluso la Trium, va a ser sospechoso o no tranquilizador cuando hay patrones anormales que requieren una evaluación adicional, como por ejemplo lo que les mencionaba aquí, un examen cervical o algo que me indique que está pasando, y tienen una categoría al menos de no tranquilizadora. Y patológica son patrones anormales que requieren un parto inmediato, y ahí es donde encontramos 2 o más componentes no tranquilizadores o un componente anormal, o sea, uno de los 5 componentes anteriores como anormal. Entonces, aquí simplemente como para mencionarles, existen 2 tipos de papel, dependiendo del país. Nosotros, casi que la mayoría de nuestros países utiliza 1 centímetro por minuto, hay algunos países que utilizan 3 centímetros por minuto, eso realmente varía más, es como en el tipo de amplitud que va a tener en el papel. Que vamos a ver que obviamente en 1 centímetro por minuto voy a poder identificar de forma más sencilla las aceleraciones y las desaceleraciones, pues voy a ahorrar papel porque voy a ahorrar espacio, las formas menos fáciles de identificar, y pueden perderse algunos trazos sinusoidales. En el papel de 3 centímetros por minuto, que es el más común que se usa en Estados Unidos, la evaluación es mucho más sencilla para la variabilidad, o sea, se puede ver más fácil lo que está sucediendo en la variabilidad. La forma de los cambios se ve mucho más fácil, y hay mejor identificación de trazos sinusoidales, pero obviamente pues va a haber más consumo de papel. Entonces son como las 2 diferencias que ustedes van a encontrar en una y otra velocidad. Entonces ahora hablemos un poco de cada una de los factores que les mencioné ahorita, de la línea de base, la variabilidad, las aceleraciones. Entonces, ¿qué es la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal? Entonces, es la media de la frecuencia cardíaca fetal durante un periodo de 10 minutos, donde se excluyen los ascensos, los descensos y los periodos de marcada variabilidad. Entonces, este es el rango normal, entonces está entre 110 y 160 latidos por minuto. Entonces, ustedes en el traslado del monitoreo fetal, ustedes van a ver una línea, y esa va a ser lo que me va a representar como la línea de base normal, y el rango normal va a estar entre 110 y 160. Cuando está por encima de 160 ya me representa una taquicardia, y cuando está por debajo de 110 me va a representar una bradicardia. Algo importante que ustedes deben saber es que nuestro sistema de Trium, por ejemplo, siempre por defecto, él va a venir con un sistema de alarmas para lo que es taquicardia y bradicardia. Entonces ustedes siempre de alarmas estándar van a contar con eso. Ya lo de FIGO es un sistema de alarmas adicional y digamos mucho más específica. Entonces tenemos 2 sistemas de alarmas diferentes. Lo que les mencioné, la taquicardia va a estar representada porque la línea de base va a estar por encima de los 160 latidos por minuto durante un periodo de 10 minutos. Entonces ahí yo puedo identificar que mi bebé está con taquicardia y que algo puede estar pasando. Entonces empiezo a evaluar otros factores como las aceleraciones, la variabilidad, las desaceleraciones, y a identificar si coinciden o no con las contracciones, y ahí empiezo a ver qué tipo de decisiones debo tomar con respecto al bebé. Entonces, ¿cuáles son los factores asociados a una taquicardia? La fiebre materna, que haya una deshidratación materna, que hice una aplicación de algún medicamento, que efectivamente tenga indicios de hipoxia fetal, una infección fetal o arritmias fetales. ¿Y cómo lo debemos manejar? Entonces, si hay temperatura, pues obviamente evaluar la temperatura, si hay deshidratación, hacer un aumento de intravenoso, oxígeno, si veo que hay un tema de medicamentos, entonces suspendo la oxitocina, porque de pronto eso es lo que me está causando esa taquicardia. Y en caso tal de que sea algo un poco más y que no mejore la situación, pues considerar de pronto hacer un monitoreo interno. La bradicardia
es cuando la línea base de la frecuencia cardíaca fetal está por debajo de los 110 latidos por minuto en un periodo de 10 minutos. ¿Cuáles son los factores asociados a la bradicardia? Que haya hipotensión materna, que haya un prolapso, una comprensión del cordón, que haya una taquisístole uterina, alguna aplicación de medicamento, también una hipoxia fetal, o que haya un desprendimiento o ruptura uterina. Entonces, ¿cómo lo debemos manejar? Evaluar el pulso materno cuando estamos hablando de una hipotensión, hacer un reposicionamiento de la mamá, un aumento del intravenoso o de oxígeno para ver si eso me puede ayudar con el tema de comprensión o prolapso, suspender la oxitocina, manejo de tocolíticos, evaluación bioquímica y si definitivamente veo que la situación está muy grave, programar una cesárea. También existe lo que es el patrón sinusoidal, y es que es la onda ondulada en un periodo de 3 a 5 minutos dentro del rango normal. Entonces, digamos que yo puedo ver como esta curva que ustedes ven acá en un periodo de 3 a 5 minutos. ¿Eso qué puede significarse? Que hay un tema de isonización de RH. ¿Qué es eso? Que es normalmente cuando, por ejemplo, la mujer embarazada tiene sangre RH negativa y el bebé lleva una RH positiva. Entonces hay una incompatibilidad. Entonces eso lo puedo detectar también por medio de un patrón sinusoidal. Anemia fetal severa, hipoxia severa, una muerte fetal inminente, o ya, de hecho ya debo tomar una decisión y ya es una indicación para una cesárea inmediata, porque hay un sufrimiento. La variabilidad, al principio les hablaba mucho, pues ahorita les hablaba mucho del tema de la acidosis metabólica, y una de las características más importantes para la identificación de la ausencia de esa acidosis metabólica es la variabilidad. Cuando una mujer embarazada va y se hace un monitoreo fetal, siempre le dicen, no, tu realidad está normal, tu realidad tiene una amplitud y una frecuencia normal, porque siempre se van a encontrar fluctuaciones. Entonces, ¿qué es la variabilidad? Son fluctuaciones en la línea de base que son irregulares en amplitud y frecuencia, y yo las puedo ver como normal cuando simplemente no presenta un rango irregular, una frecuencia irregular. Entonces, tener variabilidad dentro de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal es un indicador positivo que me va a predecir que no hay posibilidad de tener una acidosis metabólica. Dentro de los digamos, como organismos que están pues como habilitando los rangos, o según las guías que habilitan los rangos para tenerlo como normal, sospechoso, patológico en el caso de la FIGO, o como ausente, mínima, moderada, marcada, están estos valores. Entonces, ausentes porque simplemente no se detecta, mínima es que se detecta a menos de 5 latidos por minuto, moderada es que esté entre 6 y 25 y marcada mayor a 25. Entonces eso es lo que me va a indicar si tengo una variabilidad moderada o normal. Y según la FIGO, normal también se considera entre 5 a 25 latidos por minuto, muy parecido a la NIT. Sospechoso me va a indicar que si al menos una característica de normalidad para la línea de base, la variabilidad o desaceleraciones, pero no tiene una característica patológica como tal. ¿Y que vendría a ser una característica patológica? Que sea 5 latidos por minuto durante un periodo mayor a 50 minutos o 25 latidos por minuto a 30 en un periodo de 30 minutos. Entonces ahí voy a empezar a considerar que eso es algo patológico y que no es una variabilidad normal. O bueno, el patrón sinusoidal también es considerado como un patrón patológico. Entonces, cuando hay ausencia de variabilidad, ¿cuáles pueden ser las causas? Que es el sueño fetal, aplicación de medicamentos, que haya hipoxia, que haya una prematurez, arritmias o algún tipo de anomalía involucrada. Y cuando ya está aumentada o marcada, es porque hay actividad excesiva fetal, hay estimulación fetal, o hay una hipoxia temprana que se podría identificar y empezar a ver cómo se podría manejar. Bueno, y ahora vamos a hablar de las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Las aceleraciones de la frecuencia fetal son aumentos bruscos
o de la nada de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, los valores normales están en 15 latidos por minuto por encima de la línea de base en un periodo de 15 segundos o hasta 2 minutos de duración. Entonces, este factor también me va a ayudar a predecir la ausencia de acidosis metabólica, entonces también me va a ayudar a prevenir que esté pasando eso. Por ejemplo, tenemos una aceleración, podemos ver cómo se ve marcada en un registro del monitoreo fetal y cuáles son los factores asociados: movimiento fetal, estimulación fetal, contracciones, o sea que van alineados con un momento de contracción, posición de nalgas o una compresión leve del cordón umbilical. Y las desaceleraciones de la frecuencia fetal existen tempranas o tardías. Entonces, las tempranas es cuando hay una disminución gradual de la frecuencia cardíaca que se produce al mismo tiempo del pico de la contracción. Aquí ustedes, por ejemplo, ven una desaceleración y en ese momento está ocurriendo una contracción. Entonces, ahí digamos que es normal ese factor y simplemente puede ocurrir, entonces no es un factor pues, como de riesgo, una alarma para la mamá. Entonces, factores asociados, contracciones, descenso fetal. Un examen vaginal también me puede generar una desaceleración o aplicación de forceps. ¿Y cómo se maneja? Ninguno, porque realmente no genera algún riesgo para la mamá, porque está ocurriendo durante el mismo pico de la contracción. Y las tardías son una disminución gradual que se produce después del pico de la contracción. Entonces aquí ya pasó el pico de la contracción y la desaceleración está después, no está en el mismo punto. Entonces ahí sí se puede considerar que de pronto hay algún factor que me está causando eso, como la disfunción placentaria, la disminución del intercambio materno-fetal, entonces que no me esté haciendo ese cambio de oxígeno y dióxido de carbono, o que simplemente haya una interrupción a lo largo de la vía de oxígeno, que fue lo que les mostré ahorita, por algún tipo de mecanismo o algo que esté sucediendo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Tratar de corregir si hay algo, si es su posicionamiento o lo que esté sucediendo con la mamá. Y si definitivamente no se modifica y sigue sucediendo, pues ya es una indicación para realizar una cesárea rápida. Y por último están las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que son variables. Entonces eso es una disminución abrupta en un periodo no mayor a 30 segundos de la frecuencia cardíaca fetal, que me da más de 15 latidos por minuto, que ocurren con o sin contracciones. Entonces, digamos que ya no hay una indicación como tal de que pueda pasar siempre con las contracciones. Entonces, simplemente hay una disminución rápida o abrupta de la frecuencia cardíaca fetal y me puede durar de 15 segundos hasta 2 minutos. Entonces, aquí es donde ustedes pueden ver las desaceleraciones que ocurren de forma abrupta. ¿Qué factores asociados hay a esto? Enredo del cordón, que haya un nudo, que haya un cordón corto, un prolapso. Entonces, obviamente ahí si puede ser algún factor específico, entonces puedo manejarlo con cambios de posición, un examen vaginal, aumento del intravenoso, suspender la oxitocina si es eso lo que me lo está causando, o una cesárea inmediata. Entonces, esos son como formas de cómo puedo yo identificar que hay algún factor de riesgo, que debo tomar una decisión rápida respecto a ese bebé. Y por último están las contracciones. Muchas veces las contracciones realmente no son tan evaluadas como debería ser. Eso es el aspecto más descuidado de la interpretación del monitoreo fetal, y lo que realmente me va a indicar es en el reporte de la contracción en términos de frecuencia, duración, fuerza y tono de reposo, y son muy importantes porque me van a ayudar a identificar como el avance del trabajo de parto. Entonces, lo que se busca con las contracciones es una actividad uterina excesiva. Entonces, ahí hay unos patrones. Entonces, cuando está más de 5 cada 10 minutos, se identifica como una taquisístole, no deben durar más de 60 segundos y debe volver a la presión inicial entre contracción y contracción durante al menos 60 segundos. Entonces, siempre, digamos, se van a ver esos picos durante una contracción donde la presión va a subir, pero debe bajar, debe durar al menos 60 segundos en ese estado de reposo, después volver a otra, volver y bajar, durar durante un espacio de reposo, volver y subir, pero siempre deben ir como bajando la presión inicial. ¿Listo?
Por último, en la parte de monitoreo fetal, es que obviamente yo puedo monitorear 2 pacientes o más en un tema de monitoreo fetal. Siempre la meta va a ser buscar mamá y bebé saludables, ese es como el objetivo de la monitorización fetal. Y la frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina siempre se deben monitorar porque pueden pasar algún tipo de puede ser una indicación de algún tipo de evento agudo o tendencia crónica. Y lo más importante es que cualquier embarazo o parto puede convertirse en alto riesgo en cualquier momento y traer complicaciones. Entonces, por eso es súper importante tener en cuenta la importancia de hacer la evaluación o hacer el monitoreo fetal durante un trabajo de parto, porque así una mamá entre a un trabajo de parto y se considere como una mamá que está completamente saludable, en cualquier momento ese parto se puede convertir en alto riesgo y es importante tener la opción del monitoreo fetal continuo para evitar complicaciones. Bueno, listo. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo que me quisieran contar? Natalia, Marcelo, tengo Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? Bien. Qué bueno. Natalia, mira, te quería hacer una consulta mientras tú estabas presentando. Yo me recuerdo cuando mi señora estuvo embarazada y la tuvimos a la gorda, era un embarazo de alto riesgo. Y estuvimos en una clínica privada, no quiero dar el nombre, pero me recuerdo que le hicieron una monitorización materno-fetal, pero no duró mucho tiempo, debe haber durado unos 15 minutos, 10 minutos, no me acuerdo cuánto, porque ya fue hace 8 años atrás. Entonces, mi pregunta viene por este sentido. En estricto rigor, cuando una mamá la internan para hacer trabajo de parto o un parto programado o cesárea, ¿cuánto tiempo debiesen monitorizarla antes de que se genere el trabajo de parto? Y la otra pregunta es si está conectada a un monitor cardiofetal. Y nosotros lo tenemos conectado al Trium, sin imprimir el papel, ¿no? Las desaceleraciones y aceleraciones, el Trium te las detecta automáticamente y te puede dar un indicio de que está pasando algo con el bebé, o eso es ojo clínico y una supervisión detallada desde el clínico en particular. Esas serían como las 2 preguntas que tengo para hacer. Mira, en el tema de monitoreo fetal, cuando las mamás son de alto riesgo, eso depende mucho de las instituciones de salud y más cuando son privadas, pues obviamente hay unas que tienen monitoreo fetal continuo, hay otras que no, otras que tienen Trium, entonces obviamente siempre va a ser continuo, pero, y ahí José me complementa si está de acuerdo con lo que voy a decir, cuando es una mamá de alto riesgo, para mí esa mamá siempre debería tener monitoreo fetal continuo, porque obviamente hay periodos en los que si tú no tienes monitoreo fetal, no vas a identificar si hay un factor de riesgo asociado, una hipoxia o algo que le esté pasando al bebé. Entonces no vas a saber, puede que yo la monitoree cada 20 o cada media hora, cada 40 minutos y haga monitoreos, como tú mencionas, de 10, 15 minutos cada una. Y durante esos 15 minutos mi monitoreo fetal sea completamente normal. Pero cuando deje de monitorizar, puede suceder un evento que yo no voy a identificar. Entonces no voy a tomar una decisión adecuada porque no la identifiqué. Entonces, para mí las de alto riesgo sí o sí deberían llevar monitoreo fetal. ¿Cuál es el mundo ideal? Que todas las mamás tengan monitoreo fetal, porque como les dije a lo último, cualquier embarazo o cualquier trabajo de parto, por más normal que sea, puede complicarse y puede ser alto riesgo en cualquier momento. Entonces yo puedo entrar a trabajo de parto siendo una mamá saludable, con ningún factor de riesgo de que sea de alto riesgo, pero me puedo complicar. Y esas complicaciones deberían ser detectadas obviamente a través de un monitoreo fetal. Entonces, por ejemplo, una mamá de alto riesgo siempre incluso debería tener monitoreo materno fetal, porque es una mamá de alto riesgo, y una mamá que no esté con alto riesgo debería al menos tener monitoreo fetal, como para poder identificar ese momento en que se pueda complicar. Pero lo que les decía, eso es un tema de cambio de mentalidad, porque hay muchos médicos que hoy en día
pues obviamente las mujeres hoy en día se están empoderando más y se están informando más, entonces llegan al médico y le dicen, yo quiero un parto así, yo quiero poderme mover, yo quiero poderme no sé qué, pero muchas veces desconocen todo lo que hay de lo que estamos hablando, entonces ellas simplemente toman en cuenta lo que averiguan o leen o estudian sobre si me muevo va a ser menos doloroso, o si hago parto en el agua entonces va a ser menos doloroso, y empiezan a investigar un montón de cosas, pero no ven los factores asociados a lo que es el monitoreo fetal, a que es tener un monitoreo fetal continuo. Entonces ahí, de hecho, una de las cosas en las que quiero que nos empoderemos el año entrante y empecemos a trabajar muy fuerte es como vincular el mensaje de poder hacer las dos cosas con un tema de monitorización fetal inalámbrica, porque al final, si yo le doy a una mamá monitoreo fetal inalámbrico como novio, como la minitelemetría, le voy a complementar los dos aspectos, la seguridad en un trabajo de parto y que si hay una complicación la pueda atender uno, y la movilidad y la facilidad y la disminución de dolor, y que llamemos trabajo de parto respetado y que no le duela menos y que se pueda mover libremente y todo lo que va alrededor de esta tendencia. Entonces hay dos cosas ahí que se chocan constantemente con el tema de eso, porque muchas veces la mamá, obviamente al tener un monitoreo fetal y estar pegado a un monitor, no se puede mover, entonces si es de alto riesgo va a estar todo el tiempo con alto riesgo y aparte muerta del dolor, con un trabajo de parto mal sufrido. Entonces hay que empezar a trabajar, cambiar un poquito esa mecánica y ver cómo empezamos a empoderarnos un poco con el tema de monitoreo fetal inalámbrico para solucionar los dos aspectos. Eso por un lado. Y por el lado de lo que me preguntabas, Trium con Figo sí evalúa todo, porque con Figo él evalúa línea de base, aceleraciones, desaceleraciones, variabilidad. Entonces realmente si alguno de esos factores está catalogado como normal, sospechoso o patológico, inmediatamente Figo me lo va a alarmar. Entonces sí va a ser una indicación para el médico de decir, vea, la variabilidad aquí no está normal, hay un patrón sinusoidal o algo está pasando, para que él inmediatamente tome una decisión respecto a ese trabajo de parto. Pero si no tengo Figo, pues simplemente en lo que me va a alarmar es en una bradicardia o en una taquicardia. Y lo otro tiene que ser netamente visual. Pues, o sea, que el doctor vaya, mire la Trium y diga, ve, está pasando esto, hay variabilidad, tal cosa. Pero Figo como tal sí me alarma con la tendencia de los 3 colores. ¿Listo? Muchas gracias. Dale. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Nati, sí, yo quiero preguntar algo. Nati. Dale, uno a uno, por favor. Nati, después creo que es Fer el que está hablando, ¿cierto? Sí, correcto, Fernando. Dale, entonces si quieres, Nati, habla y después habla Fer. Listo. Quería hacerte una pregunta. Supongamos que en un monitoreo fetal, en el momento está marcando una monitoría fetal patológica, pero resulta que las aceleraciones, no tuvo en ese momento ni aceleraciones ni desaceleraciones, pero la está marcando patológica. Quiere decir que de pronto estuvo en la línea, o sea, está de pronto alterada la línea de base. Sí, pero puede ser un patrón sinusoidal. Pero digamos que para yo poder tener una monitoría fetal alterada, tener por lo menos mínimo 3 de los componentes, ¿cierto? Cuando es patológico, uno al menos debe estar considerado como anormal, o 2 componentes deben estar como no tranquilizadores, como en riesgo amarillo, por decirlo así. Entonces 2 como amarillos ya me va a dar patológico, y cuando uno de los 5 componentes ya es anormal, está fuera de rango, me lo va a poner como patológico. Ah, bueno, listo, Nati, gracias. Al menos uno, con uno ya es suficiente. De hecho, Natalias, sí, señor. En Figo, en la función de alarmas Figo en Trium, aparece la alarma y tú tienes la opción de abrir una ventana donde se identifica qué está patológico, si es la línea de base, si aceleraciones, desaceleraciones. Sí, eso lo muestra arriba. Ajá. Exacto. O la variabilidad. ¿Qué te iba a decir? Obviamente, bueno, ustedes recordarán que hay aceleraciones y desaceleraciones normales, ¿no? Entonces, el Figo tiene la capacidad de detectar cuando las aceleraciones son anormales o normales. Una desaceleración, por ejemplo, que viene ligada a una contracción
uterina y que se mantiene dentro del rango normal, es una aceleración o desaceleración normal. Pero si viene después de la contracción, entonces es que se vuelve una desaceleración tardía y entonces ahí el sistema lo detecta y lo identifica. Súper. Gracias. Ahora sí, Fer, ¿cuál es tu pregunta, Fernando? Ya, al principio de la charla hablaste de un entrenamiento de TRUM. ¿Cuándo es eso? Lo tenemos programado para dentro de 8 días, pero tenemos un tema ahí de incompatibilidad de agendas con un entrenamiento que enviaron de Aptus. Entonces tengo que ver, es dentro de 8 días a la misma hora, o sea, a las 9 de la mañana de hora Colombia. Entonces tengo que ver si no sé, pues si logro cambiar el de ellos o el mío, pero pues por ahora está fijo, o sea, es o dentro de 8 días a las 9, o si no lo muevo una hora y sería a las 10. Listo, pero fijo va a estar dentro de 8 días. Ah, ok. Listo. Matronas, parteras, como se llamen en diferentes países. Acá en Chile es matrona, en Argentina es partera, bueno, y así sucesivamente. ¿Por qué no tienen esa conciencia del monitoreo continuo materno-fetal? ¿Es por una cuestión de desconocimiento? ¿Es una cuestión de... Es en lo que se basa el cuidado neonatal centrado al desarrollo. Debería pensarse en lo que estoy haciendo ahora con el bebé, le va a repercutir a él y a su familia en un futuro y se contabiliza en dólares. Yo, si quieren, después les paso ese estudio, es muy, muy interesante. Sí, te agradezco, la verdad que es muy interesante. Sí, y es algo que nos ayuda, que nos da herramientas. Recomiendo que lean y que se familiaricen con esos temas porque es algo que nos ayuda mucho a tener conversaciones con los tomadores de decisión o los key opinion leaders. Con mucho cuidado uno puede llevarlos a esa conversación y obviamente ellos no tienen, yo no he encontrado uno que tenga un posicionamiento claro porque pasa lo mismo que con las cesáreas. Todo el mundo sabe. Si ustedes van y preguntan a cualquier ginecólogo y lo abordan con la pregunta de si el porcentaje de cesáreas en su hospital o en su país está bien, y todo el mundo va a decir que no está bien, porque es una presión, ¿no? O sea, a nivel global hay una presión constante de disminuir la cantidad de cesáreas, porque está ligado a muerte fetal. Pero cuando vas a la práctica, ese mismo doctor y una mamá va y se atiende con ese doctor, él va a tratar de hacer una cesárea, porque le conviene en su horario, porque le conviene en su bolsillo también, pero el tema es que hay una ambigüedad ahí, hay una incongruencia, ¿me entienden? Ellos saben que la cesárea, la tasa de cesárea está ligada directamente a la muerte fetal, a la muerte materna. Entonces, estos temas son muy buenos de discutirse cuando uno tiene estas herramientas. Entonces, les voy a compartir esa información. Para Marcelo, que preguntaba, mira, sobre la monitoría fetal, yo encontré este documento, es chileno, es de Centro de Referencia Perinatal de Oriente, CERPO, y el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, José. Sí. Okay. Es muy pequeñita la letra. Ok, bueno, Sí, déjame ver cómo puedo acá. ¿Ahí? Perfecto. Ahí mejor. Sí, mejor, gracias. Acá está abajo, Centro de Referencia Perinatal de Oriente y de la Universidad de Chile. Y aquí vienen algunos consensos, recomendaciones. Bueno, el documento se llama Monitorización Electrónica Fetal Continua y Auscultación Intermitente. Monitorización fetal intraparto. Acá viene
Aquí está, monitorización electrónica fetal continua y auscultación intermitente. Aquí vienen algunas referencias de dónde sacan estas conclusiones, o sea, hacen recomendaciones, aquí está, recomendaciones, y esto es a partir de dónde sacan esas recomendaciones, de algunos estudios donde no existe evidencia de calidad que determine que estos métodos cumplan esos objetivos, ni que el uso de uno sea comparativamente mejor que el otro en embarazos de bajo riesgo. Entonces, aquí hay más estudios y dice, se recomienda auscultación intermitente para la población de bajo riesgo en caso de que haya disponibilidad de una matrona por paciente. De lo contrario, se podría sugerir el uso de monitorización fetal electrónica intermitente. Recomendación C, que significa que hay un consenso entre los que discutieron este tema. Pero si te fijas, Marcelo, hay que preguntar, ¿cuántas matronas por paciente hay? Bueno, hay una por paciente. Ah, vale, entonces vale que ellos usen la auscultación intermitente. Es raro eso. Es raro. Ni en las mejores clínicas pasa acá en Chile. Es raro. Es raro que haya una matrona por paciente. Claro. Entonces se puede sugerir la monitorización fetal electrónica. Te puedo averiguar porque mi vecina que vive enfrente de mi casa, cuya hija es la mejor amiga de mi hija, trabaja en la clínica alemana. Te puedo averiguar ese dato duro, y te lo entrego después. Vale, perfecto. Luego acá viene dentro de las recomendaciones, en población catalogada de alto riesgo se sugiere el uso de monitorización fetal electrónica continua. Y también es una recomendación consensuada. Cambio desde auscultación intermitente o materno-fetal monitoreo fetal electrónica continua e intermitente debería realizarse en los siguientes casos: presencia de líquido amniótico con meconio, bradicardia o taquicardia fetal, fiebre materna, metrorragia, conducción ocitósica. Este también está consensuado. Entonces, a partir de estas recomendaciones hay que buscarlas por país, obviamente. Pero cuando estaban discutiendo esto con Nati, puse en el Google matronas, partograma, monitorización fetal, y el primer enlace me llevó a esto. Entonces, como les decía, hay recomendaciones, hay trabajo en el sistema de salud sobre esto, y desafortunadamente, si tú le preguntas a una matrona sobre estas recomendaciones, seguramente no las va a conocer. Pero ahí están, y están respaldadas por estudios clínicos. ¿Ok? Acá, Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Yo creo que deberíamos en algún momento buscar el contacto Marcelo y PB y preguntar qué pasa, qué opina el Colegio de Matronas y Matrones de Chile sobre el uso de partograma, porque hay unas recomendaciones, y ver si podemos hacer un trabajo conjunto en educación, etcétera. Pero bueno, todo esto salió por la pregunta de Marcelo y ya estaríamos hablando de estrategia, pero esa es mi posición. Yo creo que no hay una madurez necesaria en el mercado para que esto sea un esfuerzo importante, para que todo el mundo se alinee y todo el mundo haga consenso y todo el mundo trabaje en pro de la prevención de la muerte materna, en pro de la prevención de muerte neonatal y en la disminución de complicaciones. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos jugar un papel ahí de facilitador, de promotor de este tipo de cosas. ¿Vale? Ok, vamos entonces a empezar. Yo les voy a compartir estas ligas también para que le vayamos pensando a 2021, la estrategia de 2021. Ok, vamos a empezar con partograma. Como lo decía bien el Doc Centanaro y Dianita también, el partograma es un gráfico
es una bitácora en donde se va anotando diferentes datos respecto a la progresión del trabajo de parto y que nos ayudan a entender la condición de la madre y el feto. Dice, bien utilizado, el partograma permite la disminución de intervenciones innecesarias y de contribuir a mejores resultados obstétricos. Eso es lo importante del partograma. Ahora, ¿cómo estamos en Latinoamérica en el partograma? No hay mucha utilización del partograma. Se utiliza en países que tienen recursos muy limitados, en países como El Salvador, como en Guatemala, donde el personal de enfermería o de obstetricia es poco. Entonces, ellos necesitan toda la ayuda posible, incluido de estas herramientas, para darle seguimiento, para tomar decisiones y darle seguimiento a un trabajo de parto. ¿Ok? No hay algo consensuado en Latinoamérica. Hay algunas organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud que recomiendan el uso, pero dejan siempre esto a determinar por el país, ¿no? Entonces, cada país tiene su opinión y sus recomendaciones. Natural, cuando el bebé sale del útero, y el trabajo de parto pasa por diferentes etapas. Dentro de esas etapas, el bebé va descendiendo en el canal de parto y él tiene que pasar por algunas estructuras óseas. Entonces, este proceso y las etapas de este proceso se determinan por varios factores, incluyendo qué tan activo está el útero, incluyendo en qué nivel de descenso del feto está, por qué estructura se está atravesando, y los cambios que sufre el cuerpo de la mamá dentro de este proceso. Entonces, una de las cosas más importantes dentro de la valoración del trabajo de parto es la evaluación de la pelvis materna. Esto que ven en pantalla es una pelvis, es un hueso de la pelvis de una mamá, y esto está visto de arriba. Estas son las crestas ilíacas, acá está la sínfisis del pubis, este es el pubis, esto es visto de arriba el sacro y el coxis, y esta es la columna vertebral. Entonces el bebé tiene que pasar por acá. Vamos a ver, para que el bebé pase por ahí, tienen que valorarse algunas cosas, como el diámetro de esta ventana, que se llama transverso máximo, el medio, y los oblicuos. Esto, Nati, era lo que te decía, que se llama pelvimetría, que el médico saca una radiografía y mide esos diámetros, ¿ok? Para este caso, en términos del partograma, es importante solamente conocer las referencias que utilizan los médicos para evaluar este canal de parto. Entonces, tenemos esta parte de la columna vertebral, que se llama promontorio, y esta parte de acá que se llama sínfisis del pubis, y espinas, las espinas, que son estos huesitos que se ven al final. Esas son tres cosas que son muy importantes al evaluar el trabajo de parto, no solo dentro de la pelvimetría, sino también para establecer los niveles por los cuales el bebé va a atravesar ese canal de parto. ¿Ok?
Aquí hay algunas otras medidas en la pelvimetría. El médico utiliza esto para decidir si el bebé puede pasar por ahí o no. Obviamente esto se hace en correlación con el perímetro cefálico y el médico decide si el parto natural es viable o tiene que hacerse una cesárea por incompatibilidad cefalopélvica, o sea, porque el bebé no cabe por ahí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo el médico hace esta valoración? Bueno, hace un tacto en donde busca estas estructuras. En el trabajo de parto no se realiza a través de ultrasonido. Esta valoración de la radiografía obviamente se hace antes del trabajo de parto, pero durante el trabajo de parto lo que se utiliza siempre es el tacto. Lo puede hacer la enfermera, la matrona, o lo puede hacer el ginecólogo, y lo que va a hacer es buscar esas estructuras para valorar dónde está el bebé, para tomar algunas mediciones y para valorar el progreso del descenso del bebé. ¿Okay? Entonces ahí se ve el cráneo del bebé, que es articulado. Todos sabemos que el cráneo del bebé no se ha terminado de fusionar, precisamente para que él tenga la posibilidad de flexionar algunas estructuras y poder pasar por el canal de parto. Algunas estructuras importantes que se ven acá son las fontanelas. Son espacios libres de hueso que se pueden sentir en el tacto. Esta es la fontanela anterior. Hay unas fontanelas laterales, pero las importantes son la anterior y la posterior. Este espacio, y aquí está la fontanela posterior. ¿Ok? Entonces, cuando viene el trabajo de parto, viene la ruptura de membranas, la dilatación del cuello del útero. Y se rompen las membranas. El útero va empujando por contracciones al bebé. Aquí están los cambios cervicales. Esto también es muy importante de conocer. El médico, cuando hace el tacto, también siente, además de las estructuras de la pelvis y la cabeza del bebé, también siente la situación del cervix, del cuello del útero. Y también es un dato que puede ayudar a darle seguimiento al proceso de trabajo de parto. Bueno, aquí se ve cómo sale el bebé. Este es el plano, uno de los planos por donde pasa el bebé. Esto es la flexión que tiene que hacer para poder pasar. La extensión que hace al final. La salida de los hombros, que también es un momento importante. Ok. Eso es muy rápido. Algunos datos importantes que utilizaremos para entender el tema de partograma. ¿Ya están viendo mi PowerPoint? Sí, José. Sí, José. Ok, entonces, en resumen, ¿qué vamos a utilizar para un partograma? ¿Qué datos nos ayudan para darle seguimiento a un trabajo de parto? Bueno, primero son los cambios cervicales. El médico va a sentir el cervix y va a ver que está cambiando a través del tiempo. El descenso del feto a través del canal de parto y la presentación fetal. La presentación fetal se refiere a qué parte del cuerpo del bebé siente el médico o la enfermera o la matrona cuando hace un tacto. ¿Ok? Todo eso contra el tiempo. Esto es el partograma. Los cambios cervicales, el progreso del descenso y la presentación fetal. Entonces, el trabajo de parto, les decía, y también mencionaba el doctor Centenaro, que está dividido en etapas. Primero encontramos una fase latente, una fase de aceleración de la dilatación que marca el inicio de la fase activa, una dilatación completa
una expulsión del producto, una expulsión de la placenta y un útero que se contrae. Esto gráficamente son las etapas en las que se divide el trabajo de parto. Y cada una, esto se llaman curvas de Friedman, cada una tiene una duración aproximada. Obviamente no podemos decir que todas las mamás van a tener una fase latente de 8 horas, pero en promedio una fase latente dura aproximadamente ese tiempo. Después viene una fase de aceleración que dura 2 horas, una fase de aceleración máxima que dura otras 2 horas y una fase de desaceleración que dura otras 2 horas. O sea, la fase activa dura 2, 4, 6 horas. ¿Qué hace diferencia entre la fase latente y la fase activa? Que la fase latente hay contracciones, pero no son regulares y no son efectivas. O sea, no provocan cambios en el cervix y en el cuello del útero, perdón. Y a partir de que las contracciones se hacen constantes, se hacen más constantes, se hacen más efectivas, empieza a haber cambios en el cervix, entonces eso marca la fase activa del trabajo de parto. ¿Ok? Y después vienen las etapas, la etapa de desaceleración y de contracción del útero. Ok. Después, siguiendo con las curvas de Friedman, entonces vemos que esta curva marca los cambios del útero, dilatación del cuello uterino, y esta otra curva, el descenso fetal, a través de las fases del trabajo de parto. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro hasta ahora lo que estamos interpretando en estas gráficas? Tanto de la pelvis materna como de las estructuras que presenta el bebé, o sea, la presentación fetal, que puede ser la cabeza del bebé, pero también puede ser los pies del bebé o la pelvis del bebé. Entonces, es algo que se anota en el partograma, qué tipo de presentación tiene el bebé. ¿Es cefálica, es podálica, es pélvica? Depende de qué parte del cuerpo está sintiendo el médico o la enfermera durante el tacto. José, ¿puedes poner la diapositiva anterior, por favor? Ya, el punto de inserción de las dos curvas en la fase de división de la dilatación arriba, ¿qué importancia tiene eso? Exacto, eso. No tiene, bueno, la única importancia es que hace identificar la división, la fase de pendiente máxima. O sea, aquí es donde se alcanzan las condiciones idóneas para que el bebé nazca, respecto del cuello del útero y su descenso. ¿Ok? Aquí es donde se alcanzan las condiciones idóneas para que el bebé nazca. Después viene, aquí en teoría el bebé ya está hasta abajo, hasta el último nivel del canal de parto, y el cuello del útero está totalmente dilatado. ¿Ok? El cuello del útero sufre dos tipos de cambios. Uno es el borramiento y otro es la dilatación. Si se fijan, esto es un corte sagital del útero. Esto es el útero. Aquí vemos el cuello del útero, la pared del útero se ensancha aquí en la zona del cuello. Se hace ancha, bueno, anatómicamente es ancha, y con los cambios, con la presión que ejerce el bebé por las contracciones y también por las contracciones y por el efecto de algunas hormonas, esa pared se va adelgazando durante el progreso del trabajo de parto. Se va haciendo un poco más delgada, más plana. Eso se siente al tacto. Miren acá cómo ya está muy, muy delgadita la pared en el nivel del cuello del útero. Y después se va abriendo. Si se fijan, aquí está cerrado, incluso aquí puede decirse que hay un tapón, se llama tapón mucoso, que eso sale cuando se empieza a dilatar el cuello del útero. Aquí está un poco más abierto, aquí más abierto y aquí totalmente abierto.
Entonces, hay un borramiento, se llama, del cuello del útero cuando se va haciendo planito, y dilatación. Entonces, a cada uno, y de acuerdo con es una medición subjetiva, es información subjetiva, el médico con sus dedos da un criterio de qué tan borrado está el cuello del útero y qué tan dilatado está. 10 centímetros, 5 centímetros, y el porcentaje de borramiento está en 0, en 30 o en 100. ¿Ok? Vale. Entonces, regresemos un poco a la estructura de la pelvis. Planos de Hodge. Los planos de Hodge son las referencias que se utilizan para definir qué tan abajo está o en qué nivel va bajando el feto en el canal de parto. Entonces, el primer plano de Hodge está dado por el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis. Promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis. El segundo plano, la cara anterior de la segunda vértebra sacra, acá, y el borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercer plano, a nivel de las espinas ciáticas, que son esos huesitos que les decía, esas espinitas que están aquí, a esa altura, esas se sienten también en el tacto. Y el cuarto plano es el borde del coxis. Entonces el médico introduce sus dedos y ve, busca estas estructuras y dice, bueno, el bebé está en plano 1, plano 2, plano 3, plano 4. Eso es una referencia. Hay otra referencia que se llaman las estaciones de Lee, que son muy parecidas, pero son más. Y hay que verlas porque esto es lo que usa el partograma en Trium. -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esas son las estaciones de Lee, pero las referencias son las mismas. Solamente que el segundo plano de Hodge es el plano 0, es la estación de Lee 0, a la altura de las espinas ciáticas. 0. Y el plano 5, el 5 positivo, el +5, es cuando el bebé está perineando o está a la altura del coxis. ¿Ok? José, en teoría los médicos deberían manejar esas dos nomenclaturas, la de Lee y la de Hodge. Sí, en las impresiones, en los partogramas impresos normalmente vienen las dos. Ahorita les muestro cómo vienen. Viene plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, o +5, y más al lado viene -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Así viene. ¿Ok? En cuanto a la presentación, les decía que hay que buscar estas estructuras que se llaman fontanelas, la anterior y la posterior, o en forma de lambda, porque esto nos va a dar información de qué situación guarda el bebé, o sea, si está volteado del lado izquierdo, volteado del lado derecho. Esto le va a dar información para decir al médico, el bebé está en una posición occipito anterior izquierda, por ejemplo. Vamos a ver si hay una, aquí está mejor, pero solamente para que vean que estas dos estructuras se toman como referencia para ver la posición del bebé, si está transversal, si está oblicuo pero izquierdo, si está oblicuo derecho. Para eso se utilizan. Entonces, esta misma figurita que ven, que es como un rombo con 3 líneas, 4 líneas en realidad, nos va a dar la posición anterior. Fontanela anterior es esta, fontanela posterior es esta simbología. Vamos a ver acá, occipito anterior directa, o sea, cuando el bebé está viendo hacia abajo de la mamá. Si se fijan, la fontanela anterior está viendo hacia abajo de la mamá, hacia la espalda de la mamá, y la fontanela posterior está viendo hacia la cara de la mamá. Eso se llama occipito anterior directa. El bebé puede estar un poco girado, entonces occipito anterior izquierda,
está hacia la izquierda, hacia la derecha, pero siempre viendo hacia la espalda de la mamá, y occipito posterior es cuando está al revés, cuando la cara del bebé está viendo hacia la cara de la mamá. Y esta se llama occipito posterior directa, occipito posterior derecha, occipito posterior izquierda, occipito transversal izquierda, la fontanela occipital o la posterior está dando hacia la izquierda de la mamá, por eso se llama izquierda. Aquí está hacia la derecha, y esto es presentación de pies, o de nalgas también se dice. Es otra variante. Entonces, toda esta información debe irse a al partograma, al gráfico del partograma. Bueno, aquí escribo un poco más qué son esas posiciones. Esta evaluación se hace para identificar distocias. Distocia es cuando no, eutosia es cuando va normal el trabajo de parto, distocia es cuando hay algún problema y ya no es normal el trabajo de parto. Entonces, tipos de distocia, prolongaciones, por ejemplo, una fase latente prolongada, que las contracciones sean irregulares por más de 8 horas y no hay cambios en el cuello del útero. Retraso de la fase activa, descenso retrasado, detenciones, de plano el bebé se atoró en la estación del I0 o en la -3 o en el plano de Hodge 2 y no pasa de ahí. Ya pasaron 4 horas, 5 horas y no hay un progreso, entonces hay una detención. Estas son los tipos de distocia que se pueden ver en el partograma. Esto es lo que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, aquí vemos una fase latente normal. Este es los cambios en el cervix, la dilatación. ¿Se acuerdan que esa línea es la dilatación? Si va, aquí está 8 horas, ¿ya vieron? Aquí cambios poquitos, viene a 8 horas, empieza a haber cambios importantes en el cervix. Esto es normal, y aquí es cuando, fíjense que los cambios en el cervix no pasan las 8 horas y son mínimos, no hay ni 1 centímetro, aquí está la dilatación cervical, ni 1 centímetro a las 8 horas, ni 1 centímetro de dilatación, pasan más horas y apenas van 2 acá, a las 20 horas de trabajo de parto, apenas hay 2 centímetros de dilatación, esto se llama una fase latente prolongada. Ya con ver esto acá, el médico dice, no, esto no está avanzando y puede haber algunas acciones conservadoras, otras con medicamentos para tratar de acelerar esta progresión en los cambios del cervix. Esto es un ejemplo también de una distocia en el descenso. Por ejemplo, el azul marino es un descenso normal y esto es un descenso retrasado, un retraso en el descenso. José, una pregunta. Cuando esos retrasos son prolongados, como mostrabas en la curva anterior, ¿ahí el médico toma una determinación porque puede haber algún sufrimiento fetal o inclusive un estrés grosero que puede llegar a pasar algo? ¿O esas curvas tienen ahí un nivel de corte donde dicen, ya, no sé, espero 8 horas, más de 8 horas, ¿sabes qué? No hay dilatación, no se encajó, no bajó, vamos a la cesárea, no sé. Sí. Esto sirve para tomar esa decisión, ese es el sentido. Antes había unas líneas adicionales que se llamaban líneas de alerta. Creo que ahora en algunos ejemplos de partograma de papel se pueden ver las líneas de alerta. Pero en 2018, considerando que existen muchas variaciones entre mamás de primera vez, mamás multíparas, entre diferentes etnias, se recomendó que esas líneas de alerta, hay una línea de alerta y una línea de acción. Esas dos líneas se retiraran del partograma
porque hay demasiada variación. Entonces, lo que se quedó fue el uso del partograma. Ahora les muestro las recomendaciones de la Organización Mundial de la 7 horas en 6 de dilatación, esa mamá ya debe estar cansadísima y el bebé también. Marcelo, tú preguntabas respecto a las decisiones. Estas líneas no se interpretan solas. Obviamente se tiene que hacer una correlación con la frecuencia cardíaca del bebé. De hecho, el partograma tiene toda una, o sea, tú puedes ver estas curvas y abajo puedes ver cómo está el partograma, pero también otras cosas, por ejemplo, a qué hora se rompieron las fuentes, qué características tenía el líquido amniótico, que también es algo que nos da información sobre el sufrimiento fetal, si sale con meconio o si sale limpio, también nos da información sobre cómo está el bebé. Y todo eso en conjunto nos ayuda a tomar decisiones. Interrupción del descenso. Curvas de dilatación anormales en nulíparas. Vamos a ver, desaceleración prolongada, cuando el útero cuando no hay una disminución de las contracciones y no hay una involución también del útero cuando ya el bebé nació. Cuando no hay eso, entonces eso también se grafica. La fase activa retrasada, es lo que les decía de la dilatación, interrupción de la dilatación y fase latente prolongada. Es como José, espera, que veo que Dani creo que tiene una pregunta. Sí, tengo una pregunta. José, en general establecen un límite de tiempo en cuanto a una madre que pueda tratar de tener un parto vaginal, es decir, en condiciones normales pueden tener la fase latente 8 horas y va a ir aumentando su dilatación, o una embarazada que tenga 24 horas de trabajo de parto, o sea, eso se tienen como un estándar limitado, o toman la decisión de decir, bueno, ya tiene mucho tiempo de trabajo de parto, vamos a hacerle cesárea. Ajá, es en base a la experiencia, pero como hay demasiadas variantes, o sea, por ejemplo, aquí dice nulíparas o primerizas, ¿no? O sea, este es su primer parto. Es diferente, estos comportamientos son diferentes a las multíparas. Normalmente la curva de dilatación en multíparas, o sea, que han tenido más partos anteriores, es más rápida. Claro. La fase latente y la fase activa son más rápidas. A lo mejor la fase de desaceleración es más prolongada y es normal en multíparas, pero en nulíparas no. Entonces, hay demasiadas variantes. Lo que es el partograma es tratar de objetivizar un poco ese feeling del doctor al decir ya se tardó mucho o no. No hay un límite fijo para cuánto debe durar. Por eso les decía, es en promedio. La fase latente dura en promedio 8 horas. La fase activa en promedio dura 6 horas. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias. Curvas de descenso anormal. Es el partograma en papel. Disculpen que no haya podido encontrar una mejor fotografía. Pero ven que viene información de la mamá, cuántas partos ha tenido, si tiene alguna enfermedad adyacente, si la edad, obviamente, viene la información general de la mamá, después viene los datos de la frecuencia cardíaca fetal, las curvas, el progreso del trabajo de parto, la dilatación, el descenso, la contracción uterina, medicamentos, también es importante. Si yo veo acá un cambio